Vamos a hacer hoy unas cuantas reflexiones nuevas sobre el problema general de la identidad. Empecemos con la reflexión que inauguró todo este episodio, básicamente con René Descartes. Reflexionemos con él acerca de que nuestro cuerpo sería en principio intercambiable y nosotros seguiríamos siendo nosotros. O sea que podríamos tener distintos cuerpos y tenemos la sensación de que a pesar de cambiar de cuerpo, nosotros no cambiaríamos nuestra esencia. Lo que está claro en el razonamiento de Descartes es que si nosotros cambiáramos la mente, hiciéramos lo mismo con la mente, ya sí dejaríamos de ser nosotros. O sea que son dos naturalezas distintas, cuerpo y mente. Por eso él las separó tan nítidamente. De otro lado, digamos que en otras conclusiones ya más recientes hemos afirmado que el espíritu humano es una esencia común. Es decir, que como humanos tenemos las potencialidades básicas comunes y que podemos desarrollar unas y no desarrollar otras, pero que la esencia del ser humano es una. Y que la diferenciación se va haciendo es básicamente a partir de las experiencias. Entonces hablamos, por ejemplo, de que dos gemelos univitelinos que tienen exactamente la misma información genética, desde el principio tienen diferentes experiencias porque uno nace primero que el otro. A uno lo ponen a la izquierda de la cunita, si es una sola cunita, a otro lo ponen a la derecha, a uno le corresponde alimentarse primero que al otro, y cada una de estas experiencias, digámoslo así, va haciendo que la perspectiva de cada quien sea diferente. De manera que nosotros atribuimos la especificidad, la unicidad en cierta forma, a la diversidad y exclusividad de las experiencias vividas por una persona. Pero el asunto no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque está comprobado y tenemos una evidencia empírica muy grande acerca de que la misma circunstancia aparente puede ser vivida y vivenciada por una persona de una manera muy distinta. Es decir, que entre tres parejas de bebés univitelinos, entre los cuales siempre habrá uno que pongan a comer de segundo, que lo pongan a alimentar de segundo. Las reacciones de ese segundo bebé pueden ser muy distintas a la misma situación de ser segundos. Por ejemplo, uno puede desarrollar una especie de frustración intolerable al hecho de que lo releguen. Otro incluso puede decir, hombre, no, antes es muy interesante, aunque no lo verbalice así, pero lo hace, observar en este momento, por ejemplo, cómo la nana o la mamá que lo está alimentando canta cuando lo está haciendo. Y entonces de pronto para él es mucho más importante atender al sonido de la voz de la madre o de la nana. Incluso hay otro que puede de pronto decir, hombre, este es un buen momento, aunque por supuesto vuelve a decir, no lo verbaliza, pero lo hace. Este es un buen momento para echar una cabeceadita. Y entonces, con su dulce dedo metido en la boca, antes aprovecha para dormir otro ratico. Y en ese instante estamos mostrando que la misma circunstancia es vivenciada de una manera distinta por las personas, por distintas personas. Entonces, cuando vemos eso, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es la experiencia realmente la que individualiza? ¿O es el individuo el que individualiza la experiencia que está viviendo, que está experimentando? Esa es la afirmación, esa es la tesis. Es el individuo, es la esencia del individuo la que individualiza la experiencia.
Y es muy importante entender eso, porque miren, yo conozco enfoques educativos que se basan en que las experiencias son las que van moldeando la individualidad de la persona. Por ejemplo, la individualidad de un adolescente. Y eso no es verdad. No es verdad, no es la sola experiencia en sí misma. Es la manera como cada ser asimila y, digámoslo, incorpora la experiencia. Es la manera en que le da sentido. Es los matices que le atribuye a esa experiencia, los matices de sentido que atribuye a esa experiencia. De ahí que cuando, por ejemplo, se hace un trasplante de corazón y la persona trasplantada, o sea, la que recibió el corazón, encuentra después del trasplante que tiene nuevas apetencias, por ejemplo, que antes no le interesaba montar en moto y que antes no le interesaba la cerveza, no le gustaba, y que de pronto después del trasplante le gustan ambas cosas, montar en moto y le gusta la cerveza. No hay estudios clínicos detallados que muestren cómo incorpora él la nueva experiencia. Los estudios simplemente muestran que él tiene nuevas apetencias y desarrolla nuevos hábitos, pero procedería desde el punto de vista científico a estudiar si la manera como él incorpora el nuevo hábito de la cerveza y el nuevo hábito de la montada en motocicleta, de la misma manera que el donante, porque lo que estamos afirmando es que muy seguramente no es así, muy seguramente es única la forma como él la integra. Ahora abordamos un tema muy importante, una tesis sostenida por Deepak Chopra, en el sentido de que él afirma que todo lo que necesitamos llega exactamente en su momento, en el momento en que nosotros lo necesitamos, no en el momento en que nosotros deseamos que aparezca, sino en el momento exacto en que lo necesitamos. Pero a condición de que estemos con la conciencia justa, con la conciencia sana, con la conciencia adecuada. Y es que es difícil estar con la conciencia adecuada. Les comento que sí, que no es fácil. De hecho, 2 episodios les informo. Hace poco, un paciente de unos 68 años me estaba consultando unos asuntos de su vida y el hijo mayor de él pidió una entrevista conmigo previa a la segunda sesión de trabajo que íbamos a tener el consultante y yo. Yo lo admití, un muchacho joven, muy inteligente, profesional y tal. Y cuando entró a hacerme algunas aclaraciones acerca del cuadro que él veía de su padre, lo primero que me dijo fue: hombre, yo le puedo hacer un comentario personal. Y yo, pues claro que sí, hazlo. Me dijo: es que me parece increíble que una persona como usted, de 80 años, madrugue a estas horas de la mañana, eran las 6 de la mañana, a ayudarle a otra persona a vivir mejor. Me parece eso increíble, porque yo esperaría que una persona como usted, muchos años atrás, estuviera ya disfrutando de una jubilación, no dedicado a este momento, en estos momentos de su edad, al trabajo. Yo le escuché y le dije: hombre, no, yo nunca me preparé jamás para jubilarme, yo siempre me preparé para trabajar. Pero eso me indica a mí claramente que una persona que no ama su trabajo, que no vive para lo que ama, para su trabajo, está descuadrada, no está en la conciencia sana que pide Deepak Chopra como condición para que todo lo que necesitamos venga en el momento adecuado. Y muchas veces he tenido la oportunidad de decirle a conocidos o a gente cercana estas palabras. En un momento dado veo la alteración tan grande y la falta de confiabilidad tan grande en lo que habla y lo que dice, que le pregunto, digo: ve, ¿hay alguien dentro de ti
con el cual se pueda hablar en serio. Es decir, que pueda hablar de una manera válida y confiable, que uno pueda creer en lo que dice y que pueda creer en que si llegamos a un acuerdo, ese acuerdo se sostiene porque está generado desde una postura de conocimiento pleno del ser y de sí mismo. Es una pregunta que hago y que realizo con frecuencia. Ahora, de otro lado, quiero comentar que verdaderamente es lastimoso que mucha gente tiene una perspectiva digamos, de no sana conciencia. ¿Por qué? Porque no se han encontrado a sí mismos, porque han trabajado sobre todos los deberes que la sociedad y los entornos le han venido imponiendo. Y él ha pasado por encima de todo lo que piensa, siente y es significativo para él, para simplemente dar gusto a los demás. Y eso es grave. ¿Por qué? Pues porque entonces no nos llegan a tiempo y en la medida necesaria aquellas cosas que necesitamos. O sea que la clave para mí es que nosotros lleguemos a una condición básica que está determinada por el hecho de que hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Cuando eso no se da, no podemos hablar de que estamos integrados, no podemos hablar de que estamos en la conciencia sana que pide Chopra. Y es importante entenderlo porque la verdad es que hay que buscarlo. Ahora, el asunto es cómo se busca. Tengo de pronto al frente de mí una persona de 82 años, es un poquito mayor que yo, y sin embargo su pregunta en la consulta es: ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo averiguo cuál es el sentido de mi vida? A esa edad ya suena un poquito difícil de elaborar, y sin embargo yo le digo: si empiezas desde ya a averiguarlo, es bastante probable que empieces a encontrarlo y que empieces a dar los primeros pasos para llegar a ser tú mismo, porque esa es la esencia de tu misión, la esencia de la misión de cualquier ser humano. Y entonces yo pongo tareas muy sencillas. La principal tarea que pongo en esos casos es la siguiente: estudia tus preferencias, tus afinidades, tus gustos. Por ejemplo, si estás viendo televisión y tienes el control en la mano y estás pasando programa tras programa y de pronto hay algo que te interesa y paras, eso inmediatamente regístralo en una libretica, en algo por aparte. Registra: me detuve en tal programa que versa sobre tal tema. ¿Por qué? Porque lo importante es ir reconociendo cuáles son las cosas que en forma natural llaman tu atención, tienen poder para fijar tu atención por lo menos en un momento dado y tal vez poder para mantenerla un poco en el tiempo. Entonces yo le pido que haga esa tarea. El asunto es que mi pronóstico personal en la mayoría de los casos es muy negativo, porque si una persona estaba acostumbrada a más de 80 años a pasar sobre sus propias experiencias vitales, sobre sus propias tendencias, sobre su propia sensibilidad, resulta muy difícil esperar que de la noche a la mañana lo haga. Sin embargo, si lo hace, viene un segundo paso, que es reflexionar en cada uno de los motivos que llamaron su atención y escudriñar en su ser qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le parece importante, qué es el sentido que le atribuye a ese tema o a esa ambientación o a esa presentación donde se detuvo en su exploración. Y lo mismo si está leyendo un libro, o si está hojeando revistas o cualquier cosa, todo lo que permita que de pronto fije su atención, hay que inventariarlo. Pero el ejercicio no termina ahí, sino que ahí empieza,
porque la parte fundamental es que se devuelva a sí mismo sobre un proceso reflexivo a examinar cuál es el sentido que tiene para él ese episodio, esa escena o ese tema. Porque si lo hace, entonces podrá empezar a entender cuál es realmente el núcleo de su esencia. Y esa es la clave para buscar la conciencia plena, la conciencia sana del ejercicio de Chopra. Les deseo toda la suerte del mundo y el trabajo más serio que puedan hacer.